Amigos, bienvenidos a un jueves más de Teatro al Aire. Ya saben que como cada jueves estamos aquí llevándote a ti el acontecer del teatro en Monterrey, en México y en el mundo entero. Hoy tengo un programa bien interesante con invitados de lujo, claro, sí, invitados de lujo. Se encuentra con nosotros Mayra Vargas, está el maestro Javier Serna, el doctor Javier Serna, que su trabajo le costó, y el maestro Enrique Gorostieta. Por ahí a lo mejor en un rato más llega Edgar Garduño, no estoy seguro, me dijo que probablemente vendría, pero bueno. Amigos, los invité porque celebrando este 25 aniversario del Encuentro Estatal de Teatro y dentro del marco todavía de esta celebración, me parece que es importante o necesario, más bien dicho, hacer si no un análisis, sí una retrospectiva de en qué posición se encuentra la escena regia en este momento y a lo largo de estos 25 años, ¿no? Nos hemos dado cuenta de un montón de cambios, de generaciones y de generaciones que van, que se quedan, que desaparecen, que llegan, en fin, la escena ha cambiado mucho y hoy por hoy, digo, el teatro, las directrices van hacia otro lugar, van hacia otra parte, y entonces sería interesante platicar acerca de estos 25 años y creo que al maestro Javier le corresponde iniciar. Sí, claro. Primero, el Encuentro Estatal de Teatro nace como una plataforma en donde los montajes de la ciudad se pueden digamos que exhibir para ser elegidos para la Muestra Nacional de Teatro. En un principio eso fue, si mal no recuerdo, Enrique Gorostieta, que también tienes mucha memoria en esto, ahorita vemos con eso. Pues no precisamente ese era el objetivo, o sea, más bien de lo que se trataba era de crear una fiesta y un encuentro entre las diferentes expresiones y generaciones del teatro de Nuevo León. Nunca fue realmente un encuentro estatal de teatro Nuevo León porque es más local, es más regiomontano. A veces sí participaron un par de grupos de algunos municipios, pero nunca realmente se convirtió en un encuentro estatal de teatro. Creo que merece la pena aclararlo y merece la pena además que lleve ese nombre, pero la intención, y sigue siendo actualmente, no es competitiva. Me parece que los teatreros no aprendemos eso. Cada emisión, cada año existe el mismo problema, ¿no? Cuando son seleccionados algunos grupos para pasar al festival, hay una cierta fricción, hay un cierto resquemor, que no debía de ser, porque yo creo que lo importante es finalmente el encuentro. Bueno, básicamente lo que yo recuerdo de estos primeros encuentros surgen por una coincidencia, la necesidad de la comunidad de tener un evento que pudiera reunir o resumir lo que se hizo en un año de teatro, con la iniciativa nacional de crear encuentros, si no estatales, regionales, que pudieran elegir los trabajos más destacados que representaran a los estados o las regiones en la Muestra Nacional de Teatro. Justamente fue una iniciativa que surgió en una Muestra Nacional de Teatro que tuvo mucha resonancia aquí en Monterrey, porque ya había antecedentes en Monterrey de querer romper con ese dedazo oficial que había para los representantes de Nuevo León que asistían a la Muestra Nacional de Teatro, que antes era prácticamente por invitación más que por concurso, como se hace actualmente. Entonces, digamos que desde el primer encuentro, el evento tiene la consigna de elegir lo más destacado a juicio, valga la redundancia, de los jurados que se elijan y de lo que se les presente en ese encuentro, los que participan en el encuentro, independientemente de que hubiera montajes más merecedores que no participasen en el encuentro. Quizá ese pudiera ser un factor que pues como todo, o sea, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero lo más importante de todo esto es que sí ha sido el encuentro estatal, ha sido un factor muy importante para mostrar la actividad teatral de Monterrey, y lo que nos faltaría en este caso es un poquito más de tiempo a los teatristas y a los interesados, al público o estudiantes, académicos, investigadores, de hacer una reflexión de lo que se presenta, de los motivantes de los grupos, de los directores, de los actores,
poder ver su evolución en el tiempo y poder plantear lo que ha sido este movimiento regiomontano teatral, que se menciona mucho, pero pocas veces se le da tiempo para analizarlo. Monterrey durante los años 70, maestro, se no me dejará mentir, 80, Monterrey tuvo mucha presencia a nivel nacional con el teatro que se hacía aquí en la ciudad. En los 90 hubo ahí un declive entre los 90 y empezando los 2000, hubo ahí una bajadita, y ahorita me parece que el teatro nuevamente, y esto gracias a las generaciones jóvenes, hablando con Mayra, gracias a estas generaciones jóvenes que desgraciadamente son pocos los que están apostándole a un teatro de propuesta, a un teatro bien hecho, a un teatro serio, porque digo desgraciadamente porque los jóvenes son muchos. Son muchos los que están proponiendo o presentando obras de teatro dentro de los encuentros, mas no todos tienen ese compromiso de un teatro bien hecho, digamos, un teatro bien pensado a conciencia sobre, vaya, yo siempre lo he dicho aquí, ¿no? El teatro debe ser ese escaparate en donde se tocan los temas que involucran, que atañen, que tocan a nuestra gente, a nuestro pueblo, ¿no? No es nada más diversión por diversión, no está peleada una cosa de la otra, pero entonces, ¿los jóvenes en este momento tienen ese compromiso o no lo tienen? Yo tengo, este es como mi cuarto encuentro aproximadamente, y he visto una evolución significativa a partir del primer encuentro en el que estuve, que sí yo lo vi como un encuentro de voces. Finalmente, no creo que en el encuentro no debe de haber esas rencillas como para el festival, porque finalmente nos encontramos una serie de voces que queremos exponer, explicar algo que estamos aprendiendo o incluso probar cosas, ¿no? Y parte de esta disciplina o del rigor que mencionas, Vicente, creo que sí tiene que ver con las escuelas, porque finalmente es un reflejo finalmente. Y en este encuentro hubo 23, 26 obras, cuando en el encuentro del año pasado estábamos hablando de 40 y pico de obras, que claro, eran unas, en términos estéticos a lo mejor más eficientes, otras menos, pero finalmente había muchos, ¿no? Y algo que pasa, que quiero mencionarlo por el maestro Serna, efectivamente es central. O sea, el Teatro de Monterrey ahorita siento que se está centralizando completamente. En este año me tocó en Plaza Fátima y es muy difícil, por ejemplo, llevar gente a San Pedro. Y es un problema porque entonces vemos que el teatro no nada más se centraliza, sino que con el paso de los años las generaciones se van como excluyendo solitas. Falta de rigor, falta de trabajo, falta de preparación desde las escuelas. Es decir, no nos educan para asistir a encuentros. Siento que se educa para la competencia y es un grave problema porque entonces cuando trabajas con tu grupo se busca el resultado, pero no se trabaja con el resultado. Es una cosa ahí media complicada y sí tiene que ver con las escuelas. Y en este encuentro sí me sacó mucho de onda que no hubiera tanta propuesta de parte de los jóvenes. Y las obras que pasaron al festival, que por cierto nos enteramos ayer ya de todas, Pasamos. Ya pasamos. No pasamos. No, pues no. Las obras en formatos, digamos, grandes, que fue Cristi, fue Manuel, pues Alberto, Santa Sal. Santa Sal. Siento que son grupos más consolidados, que cada año los vemos en escena. Exacto. Y ahora creo que eso debemos de mejorarlo desde las escuelas y desde el ejercicio del creador de aquí afuera. Tenemos que ser más eficaces en concretar cosas, creo que por ahí. Yo solamente quiero agregar una cosa que me pareció muy interesante. Yo fui parte de la dirección artística, no para los monólogos, sino para los montajes, los otros montajes, pues. Y surgió algo bien interesante, ¿no? Por ahí hubo la discusión acerca de cómo algunas direcciones artísticas o algunos elementos de las direcciones artísticas tenían normados ciertos criterios para llegar a apreciar las obras y luego determinar quiénes ajustaban a esos criterios y quiénes no.
a mí me parece un grave error. O sea, a mí me parece que la labor de, por lo menos en mi caso, que tenemos nosotros es pues ir a ver qué hay, ¿no? Es finalmente un encuentro, es una especie de diagnóstico y a partir de ahí normar los criterios y finalmente hacer la selección de los que se considera que pueden representar al teatro en este momento de Nuevo León. Y creo que en el caso de Mayra, y por eso quise tomar la palabra, a veces es injusto cierto tipo de criterios, ¿no? Porque propuestas como las de Mayra, que lo que hacen es romper justamente con la normativa del teatro tradicional, del teatro de proscenio, del teatro tradicional que espera lo que todos sabemos que va a suceder, pues no funciona, ¿no? Entonces, a veces se descalifica o se deja fuera este tipo de propuestas precisamente porque están rompiendo o trascendiendo las normativas de un teatro tradicional que hoy día no funciona más, ¿no? Ahí creo yo, volvemos a lo que mencionaba Mayra, eso tiene que ver un tanto con la educación que estamos recibiendo por parte de las escuelas, que a veces tenemos un concepto más, no sé cómo decirlo, cuadrado, sí, ¿verdad? De decir, yo le diría vertical. Vertical, gracias, es una buena palabra, sí. Un concepto muy vertical de las cosas, y entonces cuando vienen propuestas frescas, los lenguajes cambian año con año y los jóvenes ahora tienen otras maneras de comunicarse, y me parece que el teatro que se hace hoy por hoy, como lo decía, con algunas excepciones, no todos, ¿verdad? Pero algunos tienen propuestas bien interesantes en ese sentido. Pero tiene razón, o sea, la norma nos enseña, que la gente... ¿no? Nos enseñan otras estéticas, otras maneras de ver cómo se cuenta una historia y cómo esa historia tiene que ver con nuestro mundo actualmente, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar abiertos. Pues sí, en realidad tienes algo de razón con respecto a la formación que se da en las escuelas. Una de mis opiniones a lo largo, desde que yo empecé a estudiar teatro en el 84, y vaya que lo tengo muy presente. Yo cuando empecé a hacer fotografía me decía mi papá, para aprender fotografía hay que ver fotografía, y eso se aplica a cualquier arte. Para ser escritor hay que leer, y hay que leer mucho, y hay que leer de todo. En el teatro habría que ver teatro, y es donde siento que la formación falta en las escuelas, de propiciar que los alumnos ven teatro y de todo el tipo de teatro, porque a veces se es muy complaciente. Voy a ver el teatro que me gusta, que me despierta algo, que me interesa, pero es importante ver todo el tipo de teatro, porque hasta de las cosas que no te gusten vas a aprender algo. Es necesario que vayas formando tu propia estética a base de que veas qué se puede, qué no se puede en escena, quién lo logra, quién no lo logra, que puedas detectar tú en un ejercicio de crítica o de autocrítica de tu propio trabajo, qué fue lo que te falló, qué fue lo que le falló al otro, qué elementos pudieron haber jugado para que el montaje fuera más efectivo, para quitar términos de mejor o peor, más efectivo para con el público. Y en ese aspecto yo creo que la formación de los teatristas regiomontanos o del área metropolitana es donde se tiene que apuntalar. Es más necesario que vayan a ver teatro. Yo creo que muchas veces hay un criterio muy cerrado de no quiero ver a los demás porque me contamino y después voy a tener influencias de gente que no me interesa, o van a decir que me copio de no sé quién. Y no sé si es cuestión de madurez o no, pero con el tiempo te vas dando cuenta que eso es una tontería. O sea, tienes que ir a ver todo lo que se te pueda presentar en el camino para poder decidir qué hago, qué no hago, qué me gusta, qué no me gusta, qué es importante o qué no es importante. Porque inclusive en cosas que a lo mejor no son muy efectivas, encuentras discursos importantes, temas importantes, elementos estéticos importantes que a veces se desprecian y se echan a la basura porque toda la demás gente dice, ese montaje no es bueno, es malo, no lo vayas a ver. Y yo creo que ese tipo de prejuicio, exactamente, de prejuicio como comunidad teatral nos afecta. Y se refleja, queramos o no, en el ejercicio de los encuentros. Ya llegó nuestro invitado que faltaba, Edgar Garduño. Edgar, gracias por venir.
No, gracias por la invitación y una disculpa por el retardo. Estaba trabajando. Aparte, él trabaja en la competencia, acuérdense, allá enfrente, allá en el Cerrito. Hombre. Muy bien. Maestro, ahorita en el comentario anterior yo le decía que en los años 70 y 80 la escuela tuvo mucha presencia a nivel nacional. La escuela, perdón, no, el Teatro Regiomontano. Es que estabas hablando de la escuela de teatro. Ahorita hablábamos de la escuela de teatro, perdón. Sí, nada más. La escena regiomontana tenía mucha presencia a nivel nacional en los 70s y en los 80s. Les comentaba que en los 90s y principios de los 2000s tuvo un declive. ¿A qué cree usted que se deba eso, maestro? Usted que estuvo presente durante todos esos años. Pues con todo lo que me pueda costar decirlo, porque no estoy en contra de los apoyos a los teatreros, pero creo que uno de los elementos fundamentales que influyó para que hubiera no un declive, sino un ajuste, una nueva manera de hacer teatro, tuvo que ver con la creación de Conarte y los apoyos. Justamente Mayra decía ahorita, bueno, aquí hay un centralismo a veces letal ahí, pero evidente, ¿no? Justamente es una gran contradicción porque el Encuentro Estatal de Teatro nace como una iniciativa de Fernando de Ita, decía ahorita Enrique, justamente para descentralizar las decisiones, las verticalidades y evidentemente la política cultural de la nación, ¿no? Cuando empiezan los 90, Conaculta es una manera muy descarada de recentralizar, ¿sí? Todo el movimiento cultural. Entonces, todos estos elementos creo que tuvieron que ver con esa nueva modalidad de hacer teatro que echó a perder a grandes promesas del teatro, pero dio oportunidad a muchos otros de encontrar formas diferentes de hacerlo y consolidaron carreras muy importantes. Y estoy hablando de Jorge Vargas, y estoy hablando de un montón de artistas que buscaron nuevos rumbos. Yo mismo decidí irme a hacer un doctorado, buscar otras posibilidades y otras alternativas. Afortunadamente, creo que a partir de unos 5 o 6 años a la fecha, el teatro, los teatreros empiezan a volver a tener su posicionamiento, que nunca perdieron, creo yo, pero eso muestra que está descentralizándose la cultura otra vez, ¿sí? Sí, la verdad tiene razón, es una pena que vemos que muchos jóvenes ahora, y ustedes no me dejarán mentir, si no tienen una beca, si no se ganan la beca, el proyecto no existe, no lo hacen. Sí. Entonces, en ese sentido es que yo comentaba que, por ejemplo, en el caso de Mayra o el caso de Eduardo Guardado, en el caso de gentes que han emigrado, como dice el maestro, como Víctor Hernández, como Luis Rodríguez, como Antonio Trejo, gente que se han decidido salir de la ciudad y regresan a siguen haciendo proyectos aquí en la ciudad sin becas. O sea, lo están haciendo así que por la pasión de hacer teatro como lo hacíamos en los 80s o lo hacían en los 70s, ¿no? No había esa beca, tiene razón. Es que de repente como joven es difícil comprender esta dinámica. Yo recuerdo que Javier Serna, cuando estábamos estudiando ahí en la Escuela de Teatro y Filosofía, siempre nos decía, es que al teatro no hay que verlo como un negocio, una forma de sacar dinero, está antes lo que es la visión del artista en relación a tu propuesta, tienes que trabajar sobre eso. Si te empiezas a fijar en la cuestión monetaria, en la cuestión de beca, pierdes el fondo de la situación, de lo que significa hacer teatro. Entonces yo me enojaba con él, yo me acuerdo que decía, no, pero ¿por qué? Es importante el dinero, porque si no el artista ¿de dónde va a vivir? Entonces de repente cuando llega esta dinámica que se burocratiza, porque no sé los mexicanos por qué tenemos esa habilidad para burocratizar todo, pues obviamente fue como que una mina de oro, ¿no? Para todos, de que wow, el gobierno va a dedicarle cierto dinero. Bueno, no para todos, bueno, estoy generalizando, para muchos, no todos. Entonces llega este sentido de, qué padre que el gobierno está apoyando el arte y qué padre que va a apoyar el teatro con becas. Y pues de ahí te pescas. Y entonces, ¿qué sucede? Como buenos mexicanos, empezamos a generar esta dinámica de burocratizarnos, de siempre estirar la mano para que me den, y empiezo a perder el verdadero sentido de lo que significa desarrollar el arte.
Y eso es peligrosísimo, y como jóvenes creo que son patrones que no deben de repetir las nuevas generaciones, y en verdad lo agradezco muchísimo a los compañeros que han mencionado, que en serio están haciendo una labor de decirles, no necesitamos de tu beca para poder hacer teatro de propuesta, con contenido, con fondo, bien hecho. Y eso es maravilloso, y ya dijeron los nombres de algunos de ellos, ¿no? Digo, Mónica Jasso también, de algún modo, se desprendió también de toda esta dinámica. El güero Ontiveros como que está batallando, pero creo que trata y tiene la visión, ¿no? Entonces, creo que va. Iván Domínguez Azdar, y creo que esto también obedece a que el teatro en Monterrey necesita de espacios nuevos, y ellos los están propiciando también. Es otro tema larguísimo, Sí. hablar de espacios alternativos. Ahí va. Es que es otro tema larguísimo hablar de espacios alternativos en Monterrey, porque realmente se abre uno, por ahí salió en la revista Homo Escénicos, algo aquí, una actividad o una entrevista que hice acerca de espacios alternativos precisamente en Monterrey, y cómo año por año a lo mejor se abre un chispazo aquí, un chispazo allá, pero son espacios no propios para el teatro, que sí son abordados, sin embargo van cerrando, y eso también propicia una movilidad, pero efectivamente solamente central. O sea, es en el centro de Monterrey donde están los espacios, en barrio, aquí o allá, pero cuando vamos a ver un espacio en Escobedo o en San Nicolás, es muy complicado. Hablando de espacios de teatros, también hemos visto cómo algunas propuestas, sobre todo de jóvenes, han salido del teatro, se salen y a buscar espacios alternativos. Y ahí la pregunta va para ti, Enrique, que aparte de que has participado, ¿no?, en estos 25 años, has estado más. Es nuestra memoria gráfica. Sí, has estado presente como actor, como director, y ahora en esta faceta de fotógrafo, detrás de esa lente, que aparte tienes un ojo maravilloso, porque como decías tú, hay que ver, para hacer teatro hay que ver teatro, para escribir hay que leer, y tú para hacer fotografía de teatro, has visto mucho teatro, has hecho mucho teatro. Desde esta cuestión plástica, ¿cómo ves tú porque no es lo mismo ver el teatro sentadito acá, como todo el mundo lo vemos, que verlo detrás de una lente? Para tienes otra visión de las cosas en cuanto a la plástica que se hace ahora, en el teatro de ahora, en el que se hacía hace 30 años, 20 años. Bueno, en realidad sí ha habido varias cosas que han cambiado, ¿no? Están obviamente las corrientes actuales, ¿no? El teatro contemporáneo, que justamente las obras seleccionadas para este festival, yo diría que son de las cosas más relevantes, para usar un término de Jorge Dubati, ¿no? Lo más relevante es que han sabido insertarse en esa corriente de teatro contemporáneo que explora con la narrativa de sus textos, con la dramaturgia de los textos, intercalada con una propuesta escénica. Y en ese aspecto yo coincidiría con la selección, que de todos los montajes que hubo en este año, al menos los que me imagino que se le presentaron a la dirección, son los que más se destacan por abordar de esta manera estas teatralidades, que son las que están en inquietud ahorita en diferentes estados, y no por hablar de todo por no decir nada más el DF, sino en varios estados se está abordando el teatro de esta manera. Y bueno, en realidad sí, nos regresamos un poquito a lo que decía, hay que ver ese teatro que viene de otros estados para ver cómo se refleja lo que nosotros hacemos y nuestras inquietudes en nuevas maneras o en maneras diferentes de decirlo o de hacerlo. Y aquí no es que cambien mucho las estéticas, porque si yo te pusiera algunas fotografías de obras de los 90, de los 80, bueno, de los 90, que es cuando empecé a hacer fotografía teatral, o del 2000, no verías mucha diferencia con las obras de ahorita, en imágenes aisladas. Pero en lo que nos compete arriba de la escena y en la dinámica de todos los elementos, sí debe de haber una diferencia. Y vaya que es aquí donde un teatro ortodoxo tiene que trabajar el doble o el triple, ¿no?, para poder competir con ese teatro contemporáneo, que no es imposible. Hemos visto teatro de obras formales o muy ortodoxas que está hecho de una manera muy decente, muy de altura, muy a nivel, pero todavía hay elementos que no compiten con este teatro contemporáneo, que no es nada más los nuevos temas o la nueva manera de tratar los temas, sino la estética en el escenario. Entonces es ahí donde
no terminamos de hacer ese clic entre la gente que aprendió un teatro de manera ortodoxa y no se encuentra incluida en ese teatro contemporáneo, o no encuentra que ese teatro contemporáneo le puede decir cosas que el teatro más formal o de una manera ortodoxa sí le dice. Entonces tiene esa reticencia de aceptarlo. Pero en realidad aquí lo importante es tratar de crear estas dinámicas de convivencia para poder entender entre las distintas formas de hacer teatro, y aquí incluiríamos hasta el teatro comercial, que no está insertado en el encuentro, que es necesario que abordemos este diálogo entre todos estos para en realidad poder hacer un movimiento teatral regiomontano. Y ahora que estás agregando el término de convivencia y aludiendo a Dubati, sí, también no hay que olvidarnos del espectador, que creo que ahí la convivencia con el espectador es lo que más nos debe importar siempre como hacedores del arte. Y yo creo que cuando logras esa unión de ese concepto de teatro de vanguardia, o contemporáneo más bien dicho, con el discurso que estás manejando hacia el espectador para hacer ese puente de convivencia con él, de comunión, como dice Dubati, creo que tu obra es donde ¡pum!, eclosiona, estalla. Algo sucede. El teatro postdramático, que es lo que está en boga ahorita, digamos, tiene toda esta estructura que es de la que estás hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que estas nuevas propuestas tienen toda esa convivencia directa con el público, con el espectador, que lo hacen partícipe también, ¿no? Para que dejen de ser ellos unos espectadores pasivos. Y fíjate que no solamente creo que es en relación a lo postdramático, también en una obra de propuesta contemporánea desde la estética, aunque no sea postdramático, puede ser interesante para el espectador, como lo que sucedió con la obra de teatro, una de las que quedaron seleccionadas de Los laberintos sales por arriba, ¿no? Es que la mayoría de los discursos ahorita se están moviendo entre discursos. Es decir, toda la propuesta de Sanchis o Sanchis Sinisterra de la narraturgia es justamente ese punto justo medio entre el teatro y la narrativa, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los discursos teatrales ahorita y la mayoría de los discursos académicos, filosóficos, están apuntando hacia no acabar con los discursos, sino aprovecharse interdisciplinariamente de varios discursos, pues. Pero sin embargo aquí sí me gustaría resaltar algo muy importante. Lo que no podemos caer es en la negación de una forma de teatro, de un estilo de teatro, que es relativamente en lo que se puede caer, decir, es que esto es lo nuevo, vamos a hacer todos teatro contemporáneo, y perder de vista el público, porque inclusive este teatro más formal, y de ejemplo hay creo que más de 2 obras, que para un gusto de educado de teatristas dijera, ay no, esta obra, no, pero fue muy efectiva para el público estaba encantado, riéndose, disfrutándolo mucho, pero no fueron muy propositivas en otros términos. Entonces, yo creo que en este marco de fiesta teatral es muy importante no marginar tipos de teatro, dramaturgias o poéticas o estéticas, porque es necesario que la gente que tenga una manera de hacer la cosa la haga de la manera que mejor le sale o que quiere hacerlo, y no forzar, no dar fórmulas, porque lo peligroso es que ahorita demos fórmulas para que hagan teatro contemporáneo y decir, bueno, búscate una escenografía minimalista, busca un objeto, haz una narraturgia y di el texto así. La diferencia, Enrique, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. La diferencia es que ese justo medio se llama liminalidad, y en la liminalidad no hay estructura. Entonces, una cosa es copiar, ¿sí?, hacer teatro contemporáneo, y otro es arriesgarte a estar en esa no estructura y elaborar nuevos discursos. Creo que hay una diferencia completamente clara ahí, ¿no? Bueno, nada más como para apuntalar tantito también, en los encuentros de teatro y en la muestra nacional, y esto no me voy a retractar de decirlo, pero creo que el público y también la gente de teatro quedamos siempre en la frontera. En la muestra nacional de teatro, bueno, no es el tema, pero también es bueno incluirlo. En la pasada, todos quedamos en la frontera de ese teatro, y me parece también un poco de, no sé si falta de respeto hacia el trabajo del otro, porque luego pasan estas cosas que se ve todo como una competencia cuando no debería de ser así. Es decir, nos encontramos varias voces que se debe de incluir, también estoy completamente de acuerdo,
¿Por qué llamar a ese teatro comercial un tabú ya? Para nosotros los teatreros un tabú el teatro comercial, cuando creo que también podríamos aprender de esas estéticas, aunque viejas, quizás las que yo he visto, pero creo que no deberíamos de ser tan elitistas o tan esnovistas en cuestiones de teatro. Y para ir a ver teatro también hay que ver una claridad de propuestas. Bien, ahorita dejé la pregunta abierta en cuanto a que si el teatro que se hace en Monterrey es el que se debe hacer, es el que necesita la ciudad o no. Voy a empezar contigo, Edgar, porque tú, digamos que... No, porque empiezo contigo porque tú de alguna manera, como digo, aparte de ser actor de teatro, también estás metido en medios de comunicación como entrevistador con tus programas, entonces escuchas a mucha gente de teatro hablar sobre el teatro que se hace, hacia dónde va, qué estoy haciendo, qué vi. Entonces, para ti, ¿qué crees que está pasando con el teatro? ¿Es lo que necesita la ciudad? ¿Es el teatro que necesitamos en Monterrey el que se debería hacer? ¿O hacia dónde va todo esto? Fíjate que yo venía pensando en esa situación constantemente en la cuarta pared. A propósito, los invito a que nos escuchen. Al rato me aviento el comercial. La cuestión esta del teatro que estamos haciendo, si es el que se merece Monterrey, el que se debe de hacer, creo que es muy difícil pues generalizarlo, ¿no? Creo que tenemos la oportunidad de contar con una diversidad de propuestas escénicas dentro del teatro regiomontano. Lo que sí creo que es importante no olvidar es la parte del espectador. La parte de cómo me conecto con el espectador. A mí me preocupa mucho eso para, no ser complacientes, como lo decíamos ahorita fuera del aire, que el público se logre conectar con mi propuesta escénica, que esta propuesta escénica obedezca a una estética interesante, propositiva, diferente, que no sea similar a las estéticas que estamos acostumbrados a ver en la telenovela, por ejemplo, que de repente puede ser ahí el sentido del que hablaba Mayra hace un momento, ¿no? Y aplicar, yo creo que como artista se vale el famoso método inductivo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer que ese espectador regiomontano que está tan acostumbrado a una cultura de fútbol, de cerveza, de carne asada, si podemos decir de alguna forma, sobre todo la carne asada, la cerveza, el fútbol, para que pueda conectarse conmigo como artista? Entonces creo que por ahí iría. Pues mira, para cualquier movimiento se necesita, falta una acción, un paso, y creo que es preferible que la gente trabaje a que se quede maquinando, ¿no? De hecho, por más que cuestione yo algunos trabajos, les tengo que reconocer esa disponibilidad al riesgo que a veces yo no me doy, ¿no? Para volver a hacer teatro, ya sea actuando o dirigiendo, y en ese aspecto me merecen todo mi respeto, ¿no? Estos trabajos, por menos logrados que yo los considere, tienen ese valor de enfrentarse al público. Lo que sí les pediría es un poquito más de, a veces, autocrítica y madurez para verse a sí mismos. Lo que ha sucedido en varios encuentros es que se insertan trabajos finales de escuelas que a lo mejor en ese contexto son muy válidos y quizá pudieran pasar con un nivel de excelencia o con un 100, pero insertarlos en un encuentro estatal ya se encuentran con una desventaja, ¿no? Hay un hándicap que a veces no pueden superar y los pone en evidencia, y en ese aspecto el juicio se vuelve de todo el encuentro a raíz de estos trabajos, y esos encuentros donde ha habido 30 montajes diferentes, 28, 29, es lo que sucede con el público, y precisamente en este encuentro yo noté una respuesta muy baja del público. Funciones que anteriormente estaban más llenas de público, ahora había menos público. No quiero decir que fue en todas, hay funciones que mantuvieron sus públicos, pero hubo otras funciones que se daban a las 6 de la tarde, que veíamos salas a la mitad o menos a la mitad, cuando prácticamente estaban llenas o con gente afuera esperando la próxima función porque no alcanzaron esta. Y uno se debería preguntar, y es ahí donde yo insisto, que nos falta sentarnos
a todos a reflexionar estos procesos que van más allá de lo que se presenta en el escenario, sino es el proceso de convivio entre obras, no entre eventos. Se formó este evento muy acertado que es el de nuevos directores, hay un evento de nueva dramaturgia, de dramaturgia contemporánea, está el encuentro, está el festival. Quizás sea necesario pensar en más eventos que pudieran acercar públicos o que el público pudiera, por la definición del evento, saber más claramente qué va a presenciar y no tenga ese riesgo de ¿y ahora qué me voy a encontrar? No, es muy difícil enjuiciar por un anuncio en Facebook, en el periódico, por un programa a mano, qué es lo que voy a ver. Y desgraciadamente en los últimos encuentros el rango ha sido bastante amplio, porque inclusive los últimos encuentros han incluido el encuentro de monólogos, entonces tienes ese riesgo de voy a ver un monólogo, voy a ver una obra formal, va a ser una obra contemporánea, va a ser una obra de qué tipo. Entonces yo creo que ahí nos deberíamos sentar todos, instituciones y teatristas, para ver de qué manera se puede hacer más eficiente este tipo de convivios para que el público los pueda apreciar más y sirvan como un disparador de esta asistencia para estos eventos y para temporadas normales. Lo comentábamos en la fiesta del cierre del encuentro, ¿te recuerdas, Enrique? Lo comentamos con el IC, con Roberto Villarreal, director del Teatro de la Ciudad, comentábamos esto mismo y ojalá que se dé, ojalá que se pueda convocar a los compañeros teatristas y hacer este tipo de reflexión que estamos haciendo nosotros, así tal cual, como cuates, hablando civilizadamente, hablar de qué está pasando con nosotros en pro y por el bien del teatro regiomontano y del espectador, como decía también. No queremos vacunar al público contra el teatro. Yo, a mí me preocupa esto que observaste, realmente, y yo también lo pude observar y dije, bueno, ¿qué pasó con estas funciones que antes se veían llenas? Y me pregunto en mi imaginario, ¿acaso el público que vino el año pasado, que siguió las obras durante temporadas, se dio cuenta de que pues, no es lo que quiere ver? ¿O qué está pasando? Digo, sí, es preocupante. Mayrita. Bueno, es que también hay otro sector de la población y voy a meter mi chamba. En la mañana doy clases, maestra, y la mayoría de mis alumnos en su vida han ido al teatro. O sea, también creo que yo en ese sentido sí le echo toda la culpa a la educación. La educación tanto del creador como las escuelas de teatro y las escuelas de arte que hay en Monterrey son deficientes. A lo mejor me estoy escupiendo para arriba, pero son deficientes. Y a las escuelas normales. Y las escuelas normales ya también. no hay apreciación estética Nada. ni arte. Es decir, se educa o les hablas a los muchachos de paz cuando finalmente en las calles se está viendo la guerra. No hay una educación que sensibilice, es decir, ahora todo es matemáticas, todo es español, todo es conocimientos tan formales que no se dan permiso ni siquiera de saber que existe un teatro. Entonces ahí va como que mi granito, que es decir, muchachos, vayan a ver teatro también, sea bueno, que espero que la mayoría tengan buenas experiencias, pero creo que tiene que ver con la ausencia de público también. No hay públicos porque tampoco nosotros hemos montado una estrategia para acercarnos a públicos distintos. Y lo comento nuevamente, en San Pedro pasó eso, yo tuve que jalar mucha gente porque pues ahí no van a los teatros. Se ha hecho tan común también esta asistencia a cafecitos, a bares, aquí y allá, pero no hay un enriquecimiento como al espíritu por medio del arte. Y creo que también tiene la culpa los nuevos tiempos donde ahora todo lo queremos resumir en caracteres, todo es Facebook, todo es Twitter, pequeñas cosas, a la gente les da flojera leer textos completos, y me pasa con mis alumnos, quieren leer cosas muy cortas, como lo ven en la red, ya no leen una nota, ya no... Híjole, es que el tiempo está cambiando, realmente ya se está sintiendo como todos estos cambios y creo que tampoco lo hemos afrontado. La pregunta de ¿cómo era la pregunta? Perdón. Sí, el teatro que estamos haciendo es el que necesita la ciudad, el que debe. Ahí estaba pensando también en esa misma línea, que creo que estamos todavía como experimentando con cosas muy viejas. La tecnología siento que nos rebasó por mucho, o sea, todas estas redes, todo lo que tenemos, el contacto con el mundo virtual, se fue para allá y nosotros como que nos quedamos trabajando en un ideal canónico de un teatro grandioso, cuando creo que deberíamos de llegar a otros lugares, a otras fronteras. Por ahí. Maestro, ahora sí que ya para concluir. Adiós, gracias. Bueno, bye. ¿Qué postre?
dramático, maestro. Dice uno de mis maestros en un libro que se llama algo así como disparos de revólver, disparos de pluma de escribir y sueños, que hace un juego de palabras. Dice, existe el teatro del Estado y el Estado del arte. A propósito de lo que estás diciendo, si tenemos el teatro que nos merecemos. Yo creo que no podemos no tener el teatro que nos merecemos. El teatro que hacemos es el teatro que existe y nos merecemos. Y cuando se habla de un teatro del Estado, a propósito de todo lo que hemos hablado de los apoyos, y de un estado del teatro, por lo menos este maestro dice que la labor del teatro es equilibrar la fuerza del embate del Estado, ¿no? Y la burocracia de la cual hablaban ahorita, ¿no? De cómo nos encargamos de burocratizarlo todo. El teatro que estamos haciendo, siento yo, está mediado todavía entre mucho siendo teatro del Estado. Creo que tenemos que trabajar todos arduamente por construir un estado del arte y a partir de ahí empezar a producir lo que realmente nuestra comunidad cultural neoleonesa se merece en términos de teatro. Pues bueno, hay mucho trabajo todavía por hacer. La propuesta ahí está, o sea, de juntarnos, de hacer este análisis, este diagnóstico de nuestro teatro, no solamente 5 personas, sino todos los cientos de teatristas que somos de esta ciudad. Entonces ahí nos queda mucho trabajo por hacer. Ojalá que se tome la propuesta en serio y que se organicen algunas mesas de discusión en donde podamos todos hablar así, civilizadamente, tranquilamente, sin pelearnos, pero bueno, todo en pro del teatro. Amigos, les agradezco, perdón. Juntar a la escuela de espectadores también, ¿no? Digo, ya ahorita iba a hablar de eso, pero ya tendríamos que irnos, sí, o sea, Dubati hizo esta escuela de espectadores en Argentina, Carlos Guetta intentó hacer acá en Luis Escalante, perdón. Carlos Guetta para que hablara de teatro, porque lo he hecho en danza, en ópera, en teatro, y no me acuerdo qué otra disciplina, pero es un acento un poquito diferente al de Dubati. Sería interesante que invitaras a Luis Escalante para que te hablara del proyecto. Muy bien, pues les agradezco mucho, Mayrita. Muchas gracias Vicente, muchas gracias a los compañeros, a todos. Maestro. Gracias a ti. Además me da mucho gusto estar con ustedes específicamente. Maestro, no, pues muchas gracias por la invitación también, Vic. Y Enrique. Gracias por todo. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde aquí en Teatro al Aire. Mi nombre es Vicente Galindo. Les recuerdo que la cultura también está en la red. Hasta el próximo jueves. Gracias. Bonito fin de semana.